Martyrs y el extremismo francés, el lado más oscuro y extremo de la naturaleza humana. Martyrs, 2008, dirigida por Pascal Laugier, es uno de los pilares del movimiento conocido como el extremismo francés, o New French Extremity, un subgénero del cine de terror que floreció a finales de los 90 y principios de los 2000. Este movimiento se caracteriza por su representación explícita de la violencia física y psicológica, y por abordar temáticas transgresoras que desafían al espectador en términos de moralidad, sufrimiento y la naturaleza humana. Martyrs es particularmente notable por su impacto profundo y duradero en el cine de terror, tanto por su brutalidad como por sus dimensiones filosóficas. La película sigue a Lucy, una joven que, después de haber sido víctima de un secuestro y tortura cuando era niña, busca venganza contra los responsables. A lo largo de la trama, su amiga Anna también queda atrapada en la espiral de violencia y descubrimientos perturbadores cuando ambas se enfrentan a una siniestra organización que utiliza el sufrimiento extremo como un medio para alcanzar una supuesta iluminación espiritual. La primera mitad de Martyrs presenta una narrativa clásica de venganza y horror físico, pero su segunda parte introduce una reflexión existencial sobre el dolor y el martirio. Este giro le otorga un carácter único dentro del cine de terror extremo, trascendiendo el simple torture porn, para abordar cuestiones sobre la trascendencia y el sufrimiento como camino hacia la verdad. Por un lado, la película fue aclamada por su valentía al explorar el dolor y la desesperanza de una manera cruda y filosófica. Su narrativa estructurada en dos partes, primero el horror corporal y luego una exploración metafísica, la convirtió en una película difícil de clasificar. Sin embargo, también fue criticada por su representación gráfica de la violencia y su tono nihilista, lo que llevó a muchos a catalogarla como una obra excesiva o simplemente perturbadora. La película puso a prueba los límites del cine de horror tradicional, alejándose de los sustos convencionales para entregar una experiencia emocionalmente devastadora. El extremismo francés. El extremismo francés es un movimiento cinematográfico que surgió como reacción al cine de horror convencional y comercial, apostando por una representación visceral de la violencia y una exploración de los límites psicológicos de los personajes. Obras como Haute Tension, 2003, Al Interieur, 2007 y Frontière, 2007, también forman parte de este subgénero, y al igual que Martyrs, se centran en el terror físico, la tortura y el sufrimiento. Pero lo que distingue a estas películas es su capacidad para confrontar al espectador con dilemas morales y temáticas incómodas, como la identidad, la locura, la sexualidad y la muerte. El extremismo francés rompe las convenciones del cine de terror clásico al introducir narrativas ambivalentes y personajes sin redención clara. Los directores de este movimiento buscan que el espectador se sienta incómodo, no solo por la violencia gráfica, sino por la ambigüedad ética y filosófica de las situaciones que presentan. El sufrimiento y la violencia no son solo elementos de shock, sino también vehículos para una crítica social y una exploración más profunda de la condición humana. Repercusión. La influencia de Martyrs y el extremismo francés ha sido significativa, marcando un antes y un después en el cine de horror contemporáneo. El nivel de crudeza y reflexión filosófica de estas películas abrió un nuevo camino para directores que buscan desafiar al público con obras que no solo aterran, sino que también invitan a la reflexión. Aunque muchos espectadores rechazan este enfoque por su dureza y nihilismo, el impacto cultural y su capacidad para empujar los límites del cine de terror son innegables.